Al principio, ¿cómo inicia la Biblia? Aparece la mujer. Inicia con la mujer que pisará la cabeza de la serpiente y la descendencia que es Jesús. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te pisará la cabeza. Génesis 3:15. La Biblia empieza con María, la mujer misteriosa. ¿Y cómo termina? Con María, la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas, reconociéndola como reina y señora de toda la creación. ¡Wow! Empieza y termina con la mujer. ¿Cómo empezó la vida Dios en la tierra? Con María. ¿Cómo la terminará? Con María. Porque ella va a preparar la segunda venida de Jesús. Si ustedes se van al discípulo amado de Jesús, ¿quién era? Juan. ¿Escribió el Evangelio, Juan? Sí. Al principio del Evangelio, que escribe Juan, que es el discípulo amado de Jesús, y es el discípulo a quien Jesús le encomendó a su mamá. Es el discípulo lleno de amor a su madre, la madre de Jesús, y a su propia madre, la Virgen María, porque ella se hizo madre de todos nosotros. ¿Cómo empieza San Juan? Con el primer milagro que hace es en las bodas de Caná con la mujer. ¿Se acuerdan que viene María y le dice, Jesús no tiene vino? Y él dice, sonriéndole seguramente, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esta fiesta? ¿Qué tenemos que ver con esto? Pero Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver con esto? Le dice, mujer. Solo se le decía mujer para dignificar a una persona, pero mujer, es la mamá del Mesías, la que aparece acá al principio y al final, y ahora se le ocurre a San Juan empezarlo y terminar con la mujer también. Ahora van a ver, hace lo mismo que está en la Biblia, lo hace San Juan en el Evangelio. Jesús dice, mujer, y María baja la cabeza como le da vergüenza, porque todas las miradas van a María diciendo, esta es la mujer, por tanto Jesús es el Mesías. Por eso ese misterio se llama la autorrevelación de Jesús. Él se da a conocer como Mesías. ¿Cómo? Indicando quién es la mujer. Y en las bodas de Caná todos sabían que la Virgen era la mamá de Jesús. Los hermanos separados dicen, Jesús la trató de mujer, como cualquier mujer. No, mijito, no se le decía mujer a cualquiera, se le decía a la que iba a ser la madre del Mesías. ¿Me entienden? Una manera de honrar. Y entonces dice el Evangelio que todos, después del milagro que hizo Jesús, todos creyeron en él, pero gracias a que María le pidió el milagro. Porque Jesús le dice, mi hora no ha llegado aún. Como diciendo, ojo, que si tú me pides el primer milagro, yo ya empiezo mi vida pública y luego viene la gran hora, que es la pasión. Y María está dispuesta. Que se hagan como dice, hagan como él diga. ¡Wow! Esas son madres que entregan a su hijo a la cruz. Pero escúchenme lo que ha hecho María. Si las personas malas no hubieran puesto a Jesús en la cruz, María lo hubiera levantado y lo hubiera puesto ahí, sin pegarle, sin lastimarlo, claro. ¿Por qué? Porque ella quería la voluntad del Padre como la quería Jesús. María desde el primer momento sabe perfectamente que ella es la Madre de Dios. ¿Por qué sabe que es la Madre de Dios? Porque Isabel dice que movida del Espíritu Santo le dijo, ¿cómo es que la Madre de mi Dios viene a visitarme? La Madre de mi Dios, Dios mío. Si Isabel sabe que la Virgen es Madre de Dios, ¿cómo no va a saber ella? Y además no se puede comulgar, dice la Iglesia, si uno no sabe a quién recibe, porque es pecado recibir a alguien sin saber quién es. Si María hubiera recibido la encarnación del Verbo en sus entrañas, a Dios hecho hombre en sus entrañas y no sabía que era Dios, es un pecado. Ella sabía perfectamente que tenía a Dios en sus entrañas y se estaba haciendo hombre, estaba tejiendo la humanidad de Jesús en sus entrañas. Entonces San Juan empieza también con la mujer y termina con la mujer al pie de la cruz, diciendo que Jesús, viendo al discípulo amado,
Y a María le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y de esa manera lo entregó como madre de todos los hombres. Pero fíjense qué hermosura, la Sagrada Escritura está impregnada de María. ¿Por qué? Porque Jesús está impregnado de ella. Él se impregnó, Él se zambulló en el mar infinito que Dios ha creado. Es un mar infinito de alguna manera de María, aunque ella no es infinita. Pero Dios se sumerge en esa maravilla de la creación. O podemos hablar de un mar indefinido. Entonces, en el Antiguo Testamento se decía, va a venir una mujer. ¿Quién será? Entonces, cuando alguien quería honrar a una mujer, se le decía mujer, para honrarla, como diciendo, podría ser la mujer esperada. Mujer es una palabra misteriosa que se refiere a la mamá del Mesías. Por eso las mujeres, cuando eran estériles, se consideraban malditas porque tenían cerradas las puertas a la posibilidad de ser la mamá del Mesías. Ahora, en el Antiguo Testamento, Moisés, cuando escribe el Pentateuco, escrito por Moisés, hermanito, que nadie venga a decir ustedes que van a ser sacerdotes, Moisés escribe sustancialmente el Pentateuco, y eso es la doctrina de la Iglesia. La Congregación por la Doctrina de la Fe, lo que antes era el Santo Oficio, define que esencialmente fue escrito por Moisés. ¿Y qué escribe? Escribe todo este relato del Génesis, y entonces todo el pueblo de Dios tenía presente a esta mujer que no tenía hombre, porque aparece ella solita con un bebé, algo misterioso, sin varón, ella y un bebé adentro. ¡Wow! ¿Ven cómo anda Dios a través de la Escritura? Y que esos dos pisan la cabeza de la serpiente porque son los únicos dos que no van a tener pecado original: la humanidad de Cristo y María. Entonces, viene otra profecía de Isaías 7:14 del Antiguo Testamento que dice: una mujer, una virgen, concibe y da a luz un hijo. ¿Cómo va a concebir una virgen? ¿Entienden? En María se entiende. Es que está profetizando la misma mujer, que además de ser mamá, ahora es virgen. Una virgen concibe y da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el Dios que se hace carne en las entrañas de María. Bien clarito. Y hay otros textos también, pero estoy resumiendo porque tenemos 15 minutos. Esos dos textos son fundamentales. Y se estaba esperando ese momento tan maravilloso cuando llegó el momento de la Anunciación, el momento tan grandioso donde María está desposada con San José, pero todavía no vive con San José. Ambos habían hecho el voto de castidad, pero ambos tenían como un deseo de ejercer su paternidad y su maternidad, algo misterioso que no podían entender hasta que el ángel le aclaró todo a María, y María felicísima, porque ella le dice: ¿qué debo hacer? ¿Debo mantener el voto de virginidad? Porque es lo que yo deseo, ¿o no? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces dice: no temas, María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ustedes fíjense que si ustedes abren la Biblia al principio, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio el Espíritu aleteaba sobre las aguas del mar para fecundar y que empiece toda la creación.